¿Hablas constantemente de ti? ¿Buscas que siempre hablen de ti? Mucho de lo que dices es yo y yo. Cuidado, podrías tener narcisismo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a hablar del trastorno narcisista de la personalidad, lo que comúnmente también podemos decir como narcisismo. Este es un tema muy importante porque puede ser que tal vez muchas personas no tengan el diagnóstico, pero sí algunas características que también les llamamos rasgos. Así que por favor quédate a ver qué podemos informarte. Muy bien, entonces primeramente voy a decir que todos tenemos amor propio, o bueno, la gran mayoría. Hay algunas personas que no lo tienen, ¿verdad? Tristemente. Pero sí, la gran mayoría tenemos amor propio, tenemos orgullo, tenemos una autoestima buena o tenemos algo de autoestima. También nos gustan los halagos, nos gusta tener las atenciones y consideraciones de los demás. Esto es algo muy común en todos nosotros, pero ¿qué pasa cuando este tipo de atención en los demás, este tipo de admiración que obtenemos de los demás, se convierte en una obsesión? En una necesidad constante de recibirla, de recibir reconocimiento. Se vuelve a veces en un problema, es decir, cuando no recibo esta atención, me empiezo a molestar con los demás o me empiezo a deprimir. Cuidado, podría ser este trastorno narcisista. Entonces, pues bueno, ¿qué es el trastorno narcisista? Es un trastorno de la personalidad, es decir, esto se va a diagnosticar a partir de la etapa adulta, de los 18 años en adelante, y para poder ser diagnosticado debe tener algunas características, por lo menos 2 años. Es parte de su forma de ser. ¿Y qué tipo de características? Que les llamamos nosotros criterios diagnósticos, pero también se le puede decir síntomas. Esto es, número 1, un sentimiento de grandiosidad, una de autoestima elevada, y sobre todo una falta de empatía. Es decir, como la persona está muy centrada en sí misma, le cuesta trabajo reconocer los sentimientos o lo que le pasa a las demás personas, porque espera nada más para sí misma. La número 2 es que exagera sus logros y sus capacidades. Y no nada más eso, espera reconocimiento de ello, es decir, espera que, oye, ¿verdad que yo soy muy participativo? ¿Verdad que yo soy muy proactivo? ¿Verdad que yo conozco mucha gente? ¿Sí? Ahí estamos hablando mucho del yo y de cómo espera que los demás tengan esa admiración, ese reconocimiento. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Se preocupa mucho por el éxito, por el dinero, por la fama, por el poder o por la belleza. Son cosas un tanto superficiales, que no voy a decir que no son importantes, pero se centra demasiado y es constante esta preocupación. Esto ya se vuelve en un síntoma, algo que puede provocar mucho su malestar. Otro es que espera tener un trato especial. Esto es cuando la persona va con su familia, con sus amigos, en pareja, en un lugar, cuando van a un restaurante, siempre pide tener un trato especial. Porque bueno, ella es una persona especial, entonces pues, necesita un trato especial. Lo han escuchado en la televisión o en las redes o pues sí, rondan por ahí, ¿verdad? Pero cuidado, no podemos diagnosticar a la demás gente, ¿vale? Solamente un especialista, ¿sí? Bien, ¿qué más pasa con estas personas? Frecuentemente envidian a los demás o piensan que la gente que los está envidiando, es decir, piensan que es que me envidian a mí, ¿sí? Y hay que decirlo, todos podemos tener sentimientos a veces negativos, pero en ellas es constante esta situación. Como ven, son personas muy centradas en sí mismas, por eso esto les impide reconocer o averiguar qué emociones o qué pensamientos pueda tener la demás gente, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué pasa esta situación del trastorno narcisista? Su estudio, uno de sus primeros estudios los hicieron los psicoanalistas. Obviamente Sigmund Freud puso de lo suyo al hablar de un narcisismo primario. Este es parte del desarrollo, es algo normal, obviamente, porque el bebé necesita centrarse en sí mismo, pero ya el narcisismo secundario, este sí es patológico y este sí le va a provocar mucho malestar, muchos problemas al adulto, ¿sí? Y decía que esto se originaba en algunos problemas en la etapa edípica, que va de los 3 a los 6 años.
Y esto era porque los padres, los cuidadores, despreciaban y no tenía despreciaban más bien sus temores, haciendo que el niño no viera en los demás sujetos de apoyo, sujetos de alivio, haciendo que el niño se centrara más en sí mismo, ¿sí? También sabemos ahorita que la persona tiene una capa, una barrera una barrera muy importante para no sentirse vulnerable. Es decir, son personas que en el fondo sí se sienten muy vulnerables y por eso crean esta barrera, haciendo verse muy fuertes, muy poderosos, muy famosos, con mucha influencia, pero ya de manera subyacente, de manera profunda, ya viene esta situación de vacío, de baja autoestima, porque claro que tienen baja autoestima, ¿sí? Entonces, pues algo muy interesante, ¿verdad?, de estos pacientes. Entonces, ¿qué se puede hacer con este problema? Uno de los tratamientos indicados es la terapia con orientación psicoanalítica. Esto para intervenir en la herida narcisista. ¿Qué significa? Todo lo que le disminuye la autoestima en su yo. Siempre empatizando con sus desilusiones y sensibilidades del paciente. El paciente constantemente se está desilusionándose de sí mismo y a veces de la gente, y esto pues obviamente le va a provocar más malestar. Por eso es que hay que empatizar y lograr una alianza terapéutica para poder lograr esto, para poder vencer estas resistencias. Otras terapias están indicadas para modificar y cambiar sus pensamientos irracionales, sobre todo los de tipo nuclear, es decir, los que están dentro de sí mismo. Uno de ellos es: debo de ser importante. Y esto lo podemos lograr haciéndole ver que no es una necesidad per se. Es decir, él puede ser importante principalmente para él mismo o para la gente más próxima que tenga, y no como algo en sí, sino que puede lograr sus objetivos en su trabajo, en su sociedad, consigo mismo, pero sin decir que es que ¿quién es importante? ¿Quién? ¿Solamente la gente rica, famosa? No, no es así. Todos somos importantes, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, eso sería un breve resumen sobre este trastorno narcisista tan interesante y que, por insistir, todos tenemos a veces algunos rasgos de esto. Entonces, pues puedes dejar tus preguntas aquí abajo, voy a estar al pendiente, te mando muchos saludos y ya sabes, ante todo, que estés bien. Hasta luego.